Imagina por un momento que eres un niño en una clase de la escuela dominical, el maestro te cuenta la historia de la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Uno de los puntos más memorables de esta historia es cuando te dicen que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán. Esa imagen ha perdurado por generaciones, un concepto que nos ha sido transmitido a lo largo de los siglos. Sin embargo, ¿y si te dijera que todo esto está basado en una traducción equivocada? ¿Qué tal si te dijera que el famoso pasaje de la costilla de Adán es una interpretación que podría no estar tan cerca de lo que originalmente dice la Biblia en hebreo? Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, donde descubriremos lo que realmente está detrás de la famosa frase de la costilla de Adán y cómo la traducción del texto original hebreo, pasando por el griego de la Septuaginta, cambió la historia tal como la conocemos. Antes de comenzar, si este tema te interesa y quieres seguir descubriendo más sobre temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a profundizar en el tema de hoy. La historia de Adán y Eva está contenida en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. En el segundo capítulo de Génesis, se nos cuenta que Dios creó al hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra. Después de que Adán estuvo solo, Dios decide que no es bueno que el hombre esté solo, por lo que decide hacerle una compañera. Y es aquí donde entramos en el famoso pasaje. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:21 al 22. Este es el versículo que ha sido clave para la idea popular de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. A lo largo de los siglos, esa interpretación se ha quedado grabada en nuestras mentes y en muchas traducciones de la Biblia. Pero, ¿realmente esto es lo que dice el texto original? Ahora bien, si profundizamos en Génesis 1, tenemos otro pasaje fundamental que nos da más contexto sobre la creación del hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 verso 27. Este versículo es crucial porque a diferencia del relato detallado en Génesis 2, aquí se nos dice de forma directa que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, a su imagen, en igualdad. Pero la clave está en entender que la creación del ser humano en su esencia original contiene a ambos géneros, masculino y femenino, como una unidad en la imagen de Dios. En este contexto, la creación de Eva a partir de Adán no es una creación separada o ajena, sino una separación de una esencia original completa, un símbolo de la unión que existe entre el hombre y la mujer, cada uno complementando al otro. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El término en hebreo que se traduce como costilla en Génesis capítulo 2, versos 21 al 22 es tsela. Pero tsela no significa necesariamente costilla. De hecho, este término tiene un significado mucho más amplio y su traducción exacta depende del contexto. Tsela se refiere generalmente a un lado o costado, no específicamente a un hueso. La palabra tsela se utiliza en varios pasajes de la Biblia, y en muchos de ellos no tiene nada que ver con huesos o costillas. Un ejemplo muy claro se encuentra en Éxodo 25 verso 12, donde se habla de la arca del pacto. Y les harás 4 anillos de oro, y los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Aquí tsela se refiere a los lados de la arca, no a costillas, lo que ya empieza a desmitificar la idea de que siempre se refiere a una costilla. Otro ejemplo se puede encontrar en Primera de Reyes 7 verso 29, hablando de las bases de los utensilios del templo. Y sobre las bases había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Sobre las bases estaban grabadas figuras de leones y bueyes, y también en las partes laterales de las bases. De nuevo, tsela se refiere a los lados o costados de las bases, sin ninguna referencia a huesos. Este es otro caso donde tsela tiene el significado de parte lateral o costado de algo, más que una parte anatómica. Así que, cuando en Génesis se dice que Dios tomó una parte lateral de Adán, tsela está simplemente indicando que Eva fue creada a partir de una parte de Adán, no necesariamente de una costilla literal. Ahora, te estarás preguntando, si el término en hebreo no significa estrictamente costilla, ¿por qué la mayoría de las traducciones de la Biblia utilizan la palabra costilla? La Septuaginta es una de las primeras traducciones al griego del Antiguo Testamento, realizada por eruditos judíos en el siglo III a.C. Este trabajo fue realizado por un grupo de 70 traductores, de ahí el nombre Septuaginta. Esos traductores intentaron traducir las escrituras hebreas al griego, para que la comunidad judía que vivía en el mundo helenístico pudiera leerlas en su lengua materna. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron al término hebreo tsela, en Génesis 2 versos 21 al 22, lo tradujeron como pleura, que en griego significa costado o lado.
Pleura tiene una connotación médica de costado, pero también se usa de forma más general para referirse a cualquier parte lateral de un cuerpo o cosa. Lo importante es que, si bien pleura tiene una connotación de costado, no necesariamente tiene que ser un hueso. Sin embargo, los traductores griegos, al conocer el contexto y la anatomía, pudieron haber interpretado el término de forma que se refiriera a una parte física del cuerpo, como un hueso o una costilla. La Vulgata latina realizada por San Jerónimo en el siglo IV tomó la traducción de la Septuaginta, pero tradujo la palabra griega pleura, que significa costado o lado, como costa en latín. La palabra costa en latín tiene un significado amplio que puede referirse tanto a costado como a costilla. Debido a esta traducción, la idea de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán comenzó a tomar fuerza en la tradición cristiana, a pesar de que el término original en hebreo tsela no se refería exclusivamente a una costilla, sino más bien a un costado o lado de Adán. El trabajo de San Jerónimo y la influencia de la Vulgata fueron enormes. Durante siglos, la Vulgata fue la versión oficial de la Biblia para la Iglesia cristiana en Occidente, y su traducción de costa, que a veces se interpretaba como costilla, se convirtió en la comprensión dominante en la cultura occidental. A lo largo de la historia, muchas otras traducciones de la Biblia siguieron el ejemplo de la Vulgata, perpetuando la idea de que Eva fue creada a partir de una costilla. Ahora que hemos analizado el trasfondo lingüístico y las traducciones históricas, ¿qué significa realmente que Eva fue creada del costado de Adán? Si tsela realmente se refiere a una parte lateral y no a una costilla específica, entonces lo que realmente está sucediendo aquí es que Eva fue formada de una parte de Adán. Esto sugiere que Eva no fue creada de algo extraño o completamente ajeno a Adán, sino de una parte de su mismo ser, simbolizando una profunda conexión y unidad entre los dos. Aquí es donde entra una importante reflexión sobre el ser humano original. Una de las teorías es que en los relatos de la creación, inicialmente Adán era el ser completo, un ser humano con una naturaleza que combinaba tanto la esencia masculina como femenina. Esto no significa que Adán tuviera características físicas de ambos géneros, sino en su esencia espiritual y existencial. Adán contenía tanto lo masculino como lo femenino. Este concepto de un ser con dos naturalezas se puede entender a partir del hecho de que Dios lo creó como un ser integral, un reflejo de su imagen, y luego, para que existiera la distinción y la relación complementaria entre el hombre y la mujer, Dios dividió esa esencia. La mujer no fue creada de la nada, sino de una parte de Adán, lo que sugiere que ambos en su forma original eran un solo ser, un ser completo en su esencia, pero con el propósito de ser complementados y completados uno por el otro. La acción de tomar el costado de Adán no es solo física, sino que también tiene un simbolismo profundo, la separación de la esencia humana completa. De Adán, en su ser completo, salió Eva, la compañera creada para ser igual a él, pero diferente, para que juntos pudieran cumplir con el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse. En este acto, la creación de la mujer como parte de Adán no es una disminución o una subyugación, sino una complementariedad, un recordatorio de que ambos, hombre y mujer, son iguales en dignidad y propósito. Al crear a Eva, Dios tomó de esa parte femenina que ya estaba dentro de Adán, completando así la humanidad. En lugar de ver a Eva como algo completamente separado, la creación de Eva de una parte de Adán simboliza la unidad y complementariedad original entre hombre y mujer. Cuando Dios creó a Eva, no solo hizo a una mujer, sino que completó lo que faltaba para que la humanidad estuviera completa. El hombre y la mujer, aunque diferentes, son complementarios y provienen del mismo origen. La historia de Adán y Eva, como muchos relatos bíblicos, está llena de significados profundos, y una correcta interpretación de los textos originales puede arrojar una luz completamente nueva sobre estos relatos. La palabra tsela nos invita a repensar la forma en que entendemos la creación de la mujer. Ya no tenemos que limitarnos a la idea de que Eva fue simplemente una costilla del hombre. En cambio, podemos verla como una parte integral, una compañera que fue formada de la misma esencia, pero a la vez diferente y complementaria, tomando una parte lateral de él para reflejar la unidad y la igualdad entre ambos. Este malentendido de la traducción nos recuerda lo importante que es investigar el significado original de las palabras, y cómo las traducciones, aunque valiosas, a veces pueden darle un giro a lo que realmente se quiso decir. Al entender la Biblia en su contexto original, podemos descubrir matices y detalles que nos invitan a reflexionar sobre la relación entre hombre y mujer, y cómo ambos fueron creados para complementarse y trabajar juntos en armonía. Así que la próxima vez que pienses en la creación de Eva, recuerda que no fue una costilla la que Dios usó, sino una parte de Adán, un costado, un símbolo de la unidad, la igualdad y la comunión entre los seres humanos. Lo que parecía ser una historia simple sobre la creación se convierte en una lección de cómo la traducción puede cambiar nuestra comprensión de los textos antiguos. La historia de Adán y Eva, más allá de las palabras, nos invita a reflexionar sobre la unidad, la igualdad y la complementariedad de la humanidad.
Y lo mejor de todo es que al explorar estos detalles, no solo entendemos mejor la Biblia, sino que también podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria. Así que la próxima vez que leas Génesis, intenta verlo desde una nueva perspectiva. El significado en el texto original hebreo puede ser mucho más profundo y revelador de lo que imaginas. Si te gustó este contenido y quieres descubrir más secretos sorprendentes de las Escrituras, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más contenido revelador. Y dime en los comentarios, ¿qué opinas sobre este tema? Me encantará leer tu opinión.